y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y tu rostro nos da nueva luz, alumbrados en nuestro camino. Hacia ti correremos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar esta misa pidamos humildemente perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos la misa votiva dedicada a la Sagrada Eucaristía. Oremos. Dios nuestro, que has realizado la redención humana por el misterio pascual de tu Hijo unigénito, concédenos en tu bondad que cuantos anunciamos con fe la muerte y resurrección de Cristo bajo los signos sacramentales, podamos experimentar cada vez más los efectos de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos. Entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su incredulidad. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca seducido por el pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó.
porque Él es nuestro Dios y nosotros, el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá Hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. 40 años me disgustó esa generación, hasta que dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mis caminos. Por eso juré en mi indignación, que jamás entrarán en mi reposo. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo, si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el primer capítulo del Evangelio de San Marcos hay una parte donde aparece el Señor predicando. Y después se inaugura otra parte donde hace mucha referencia a los pecados y las actitudes, sobre todo de Jesús respecto de los pecadores. Y el primer cuadro, por decirlo de alguna manera, es el del leproso. El leproso que se acerca a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dice, si quieres puedes purificarme. Nosotros ya sabemos que la lepra en las Sagradas Escrituras es signo del pecado. Por eso, si bien es cierto, acá no habla formalmente de pecado, pero hace una referencia directa porque incluso habla de que Jesús lo purifica y él le pide ser purificado. Fíjense que en ningún momento utilizan la palabra de sanado o de sanación o de ser sanado o de ser curado, sino de ser purificado. Y es precioso cómo Marcos muestra en unos cuantos renglones, en unas cuantas palabritas, las actitudes de ternura que tiene Jesús para con esta persona que era objeto de aversión, porque producía asco, porque producía miedo y porque producía rechazo, ¿no? Los gestos de ternura, ¿no? Jesús conmovido, se conmueve
Esta es una característica típica del corazón divino de Jesús. Los especialistas dicen incluso que cuando en los evangelios esta conmoción de Jesús, los evangelistas utilizan una palabra que solamente la usan cuando se habla de Jesús y cuando se habla de Dios, no cuando se habla de cualquier hombre. O sea, es una conmoción muy especial. Se conmovió, ¿sí? Conmovido, extendió la mano y lo tocó. Fíjense cómo va casi haciendo un avance cuadro por cuadro. Se conmueve, extiende la mano y lo toca. Sí, Jesús se compromete en el dolor de aquel que estaba bajo el signo del pecado, que era la lepra, que seguramente le producía rechazo sobre su propia persona y obviamente le hacía sufrir el rechazo de todos los demás. Para quienes sufren la pandemia, qué hermoso signo de Jesús que se conmueve, extiende la mano y lo toca. Saberse acompañado por el Señor, saberse tocado por Jesús, saberse amado con predilección, con dulzura, con conmoción, con ternura. Lo escandaloso de estos rengloncitos, de estas palabritas en el Evangelio de San Marcos es que estaba prohibido tocar al leproso. No se lo debía tocar. Jesús se salta por encima la ley mosaica, extiende la mano y lo toca, conmovido. Lo quiero, queda purificado. Qué preciosura de delicadeza de parte del leproso, que primero le dice si quieres, hace un abandono, si quieres, y si no quieres, bueno, no quieres. Y la respuesta de Jesús, no menos generosa, lo quiero, queda purificado. Una de las cosas que podríamos prestarle atención es que San Marcos deja como de lado el mandato que Jesús le dice que se presente a los sumos sacerdotes, porque la comunidad a la que él escribe estaba mayormente compuesta por paganos. O sea, el tema del templo y el ritual que le hacían al leproso cuando se reincorporaba no le presta mucha atención, ¿no es cierto? Pero sí le presta mucha atención a lo siguiente, ¿no? Que el leproso o el ex leproso empieza a proclamar, no es que solamente lo dice, no es solamente que lo chusmea, no es solamente que lo comenta, dice, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, ¿no? Precioso, porque esto a nosotros, que muchas veces hemos experimentado nuestros pecados, nuestras lepras, nuestras pequeñeces, nos hace ver que eso no nos impide a transformarnos en apóstoles de Jesús. Los apóstoles de Jesús no son los impecables. Seguramente que hay mucha gente que es seguidora de Jesús y que en su conciencia no tiene el peso de pecados serios, y algunos tal vez ni siquiera de pecados leves, pero muchos de nosotros sí los tenemos. Y eso no impide que se salga a proclamar a todo el mundo que el Señor me ha salvado. A mí que estaba cubierto de lepra. Qué preciosura, ¿no? Porque esto nos ayuda a nosotros a ser de estos cristianos que proclaman la obra de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás, y que invitan a los demás a que se acerquen a Jesús, porque así es como termina el texto del Evangelio de hoy, ¿no? Acudían a él, a Cristo, de todas partes. Jesús ya no podía entrar por detrás de su fama a las ciudades, se quedaba en lugares apartados, en lugares desiertos, pero a raíz de esta proclamación del leproso se le acercan a Jesús un montón de gente de todas partes. La conversión nuestra tiene que ser un imán para que otros pecadores y leprosos como nosotros se le acerquen a Jesús. Le vamos a pedir a María Santísima, nuestra Madre, la gracia de poder experimentar esta ternura de Jesús, que no le tiene asco a nuestra lepra, que es capaz de extender la mano conmovido y tocarnos aquello que nadie quiere tocar, y más bien aquello de lo cual todo el mundo más bien trata de huir. Que tengamos
la experiencia de sabernos amados con esa ternura intensa de Jesús, para que nosotros a su vez nos hagamos apóstoles de esa misericordia del Señor para atraerlos hacia Él. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas llenas de confianza. Pidamos por toda la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda ser testigo de la misericordia de Cristo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros pecadores, para que tengamos siempre la confianza de acercarnos a Él. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno de nosotros pida en el silencio de su corazón aquello que considere necesario a Dios. Recemos por nuestros queridos hermanos que sufren en su corazón y en su cuerpo las dolencias de las enfermedades, ya sean del propio espíritu o de la parte física. Encomendemos especialmente a los enfermos de COVID, que el Señor les conceda la paz en su corazón y les devuelva la salud. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recemos por nuestros queridos difuntos, que el Señor los reciba con Él en su santa gloria. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que humildemente presentamos ante ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, Señor, para que este sacramento del amor sea para todos nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El mismo verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó celebrarlo en su memoria,
Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociéndonos verdaderamente hijos de Dios, recemos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor.
aunque todos mis bienes desgraciados por mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar. Todo ello sería una inútil hazaña si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, No me sirve de nada. Si me falta el amor. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones. Jesús, divino pastor de las almas, que llamaste a los apóstoles para ser los pescadores de hombres, atrae hacia ti las almas ardientes y generosas de los jóvenes, para hacerlos tus seguidores y ministros. Hazlos partícipes de tu sed de redención universal, por la cual renuevas tu sacrificio sobre los altares. Descúbreles el horizonte del mundo entero, donde la silenciosa súplica de tantos hermanos pide la luz de la verdad y el calor del amor, para que, respondiendo a tu llamado, prolonguen aquí en la tierra tu misión, edifiquen tu cuerpo místico, la Iglesia, y sean sal de la tierra y luz del mundo. Extiende, Señor Jesús, tu llamado a muchas almas generosas, e infúndeles el ansia de la perfección evangélica y de la entrega al servicio de la Iglesia y de los hermanos necesitados de asistencia y caridad. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sea la salvación del alma mía. bendito San José, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Oremos.
Padre y Señor nuestro, que la participación en esta mesa celestial nos santifique para que por el cuerpo y la sangre de Cristo se realice en nosotros la unión fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Los cielos, la tierra y el mismo Jehová aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Amén. Ave, Ave María. Amén. Ave, Ave María. Llena eres de gracia, de dicha sin par.